mercado es una cosa relativamente sencilla, lo difícil es la ejecución y hacerlo. Consiste fundamentalmente en orientar la compañía hacia el mercado. Ahora bien, ¿qué es un mercado? Hay múltiples definiciones y yo la que utilizo siempre no es para hablar en el ámbito geográfico, sino conceptual. Para mí un mercado tiene tres patas. Es un triángulo donde arriba en el vértice tenemos los clientes. Me da igual que sean clientes de consumo, de servicio o industriales. Clientes. Sin cliente no hay negocio. Segundo tema, de segunda parte de ese triángulo, es poder adquisitivo. Si esos clientes no tienen poder adquisitivo, pues hombre, me pareció interesante, pero a mí no me interesan porque no se van a gastar dinero y por tanto no van a comprar mis productos. Y el tercer punto del triángulo es el ganas de gastarlo, el deseo de gastarlo. Y eso es una herramienta, una parte básica, que como sabéis cuando ha habido crisis hay clientes, tienen poder adquisitivo, pero el mercado no se dinamiza porque la gente no gasta, lo ahorra, por tanto el mercado no se dinamiza. Entonces esos son los tres elementos básicos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo esto, ¿no? Fundamentalmente nosotros utilizamos pues, análisis de las 5 Cs, es decir, la primera es cuál es el contexto en el que esa compañía desarrolla sus operaciones. Para este contexto, lo que en el mundo militar se llamaría teatro de operaciones, nosotros utilizamos el análisis Pestel, es decir, analizar, que es el acrónimo, de tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, medioambientales y legales. Son las palabras de Pestel. Este análisis general del contexto de operaciones lo tenemos que ver en dos planos, en el corto, inmediato, y en el largo plazo o de grandes tendencias. Si hay una disminución de la natalidad, pues es una tendencia clara a largo plazo. En cambio, si tenemos una acción puntual, estructural, porque se celebra un partido de fútbol grande en tu entorno, pues es una variable de corto plazo, pero la planificación siempre es a largo plazo. La segunda C fundamental es la compañía, porque claro, no es lo mismo desarrollar una estrategia de mercado en una startup o en una pyme que en una gran compañía o una multinacional. A veces a alguien se te ocurre una buena idea, quieres implementarla, pero no tienes recursos económicos para hacerlo. Por tanto, es una parte de autodiagnóstico, de decir quién eres y cuáles son tus puntos fuertes y puntos débiles. Esta parte del contexto y de la compañía es lo que nos daría un DAFO. ¿De acuerdo? La tercera pata fundamental de esta análisis de 5 Cs serían los colaboradores o canales de distribución y algo que no se nos puede olvidar nunca, que es el análisis de la competencia. Es decir, ¿con quién compito? ¿Quiénes son los competidores potenciales que puede haber? ¿Quiénes son los competidores disruptivos que podrían aparecer? Estamos hablando de todas las 5 C y final, la última, digamos, ¿cuántos clientes puede haber? Clientes potenciales me refiero. Cuando tú analizas estas 5 Cs, digamos, tienes un sueño, que es lo que nosotros llamamos el concepto de STP. Es decir, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? Pues es una segmentación de clientes que quiero conseguir, un target dentro de ese segmento que es el que va a actuar de locomotora para atraer negocio y una propuesta de valor o un posicionamiento por el cual tú quieres que tu compañía o tu producto o tu servicio sean identificados. Por tanto, 5 Cs por un lado, debajo analizamos la STP y después viene la parte de la ejecución. ¿Cómo lo hago? Entonces, esta ejecución nosotros distinguimos entre 4, 5 y 6. ¿Qué significa esto? Las 4 P básicas son que trabajamos sobre el producto, sus características, su aportación, sus funcionalidades, sus diferenciaciones. Trabajamos con la estrategia de precio, una estrategia premium price o estrategia de penetración, acciones de promociones. Con el canal de distribución, que sería la tercera P, viene del anglicismo place, como sabéis, un canal intensivo, selectivo, exclusivo, cómo lo vamos haciendo, canales alternativos, nuevos canales de distribución, canal digital, canal convencional, un mix de los dos, todo esto es la parte de canales. Y después viene la parte de comunicación, es decir, cómo lo doy a conocer, cuál es mi posicionamiento, absolutamente clave, cuál es mi diferenciación, y esto es absolutamente clave. Pero he dicho 5 y 6, ¿por qué? Porque en el sector servicios hay una variable clave que es la quinta P de people o de personas. Tú puedes montar una estrategia grande, buena y bien realizada, pero ¿quién la implementa? ¿Quién la lleva a cabo? Esas personas que la llevan a cabo, que me da igual que sea un empleado en banca o una persona en una clínica odontológica o en un concesionario de coche, ¿quién es la persona que atiende al cliente cuando esa estrategia de atracción ha hecho que el cliente se desplace físicamente a un concesionario? ¿Quién lo atiende? ¿Cómo lo atiende? Eso es clave y determinante. Y después he hablado de la sexta, de hecho 4, 5 y 6. Cuando hablamos de 6, estamos hablando del concepto de megamarketing. Si yo tengo que vender una ampliación del canal de Panamá
si tengo que competir con compañías francesas y alemanas para utilizar el AVE de la Meca a Medina, o si tengo que vender avión A400 para diferenciarlo de Boeing o de McDonnell Douglas, ¿son las mismas herramientas? Porque venderlo hay que venderlo, colocarlo hay que colocarlo, y hay que competir. Y entonces hablamos de power y de public relations. Ese power es el contacto con el poder, que tiene formas de hacerlo oficial y no tan oficial, legal y no tan legal, con presiones o con menos presiones. El mundo es muy competitivo y las herramientas que salen a flote no son todas y hay muchas que están por debajo de la línea de flotación. Y después la sexta, evidentemente, son las relaciones públicas. Es decir, las compañías tienen que gastar dinero, tienen que invertir dinero en generar un estado de opinión proclive. En Estados Unidos lo tienen muy claro, con los lobbies. En Europa somos más, no sé si llamarle falsos o hipócritas, utilizamos menos el lobby oficialmente, pero extraoficialmente sabemos que hay mucho. Por tanto, la ejecución tiene las 4 P's, las 5 en el caso de servicio, las 6 omega marketing en el caso de bienes industriales o del B2B. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues lo hacemos para ganar dinero, para obtener beneficios sostenidos en el tiempo, no puntuales, sostenidos en el tiempo. Esto es absolutamente clave. Y para ello, mi última recomendación sería que cuando pensemos en esto, en la vinculación del cliente, la estrategia del mercado hacia el cliente, tengamos en cuenta 3 elementos o 3 fines. Uno es la atracción de clientes, otro es la vinculación y un tercero es la fidelización. Muchas compañías hacen mucho esfuerzo en la atracción de clientes, en la captación de clientes, y un poco menos en la vinculación y un mucho menos en la fidelización. Cuando una estrategia de mercado es correcta, tiene que tener las 3 teclas, tiene que tocar la tecla de atraer, pero es muy importante vincular, porque es más fácil vincular a un cliente que atraer a un cliente nuevo. Tengamos en cuenta que en un mercado libre, para atraer a un cliente nuevo hay que quitárselo a otro. Es decir, si el cliente está insatisfecho con el otro, puede ser más fácil, pero si el cliente está satisfecho, será muy difícil. Por eso, también recomendamos, para esto, hacer un análisis de investigación de mercado, lo que llamamos el NPS, el Net Promoter Score, porque uno de los peligros que tenemos en las compañías es el síndrome del rey desnudo, es decir, que la alta dirección, que es quien puede implementar esto, se rodea de personas que son agradadores o son personas que le dicen lo que le quieren escuchar. Una recomendación clarísima es invertir en investigación de mercado para saber realmente cuál es la opinión y la percepción que tienen los clientes de tu propuesta de valor. Por tanto, digo, atracción por un lado, vinculación y fidelización de los clientes. Y para que un cliente sea fiel hay que estar permanentemente dándole y cumpliendo sus expectativas, permanentemente. Cliente insatisfecho es la puerta de salida para que se vaya a la competencia.